Vale, vamos a continuar con el programa. A continuación va a intervenir Ina María García Pozzi. Ella es fisioterapeuta especializada en el trabajo con personas con afectación neurológica con más de 20 años de experiencia y actualmente es la coordinadora del servicio de neurorehabilitación en Aspaín, Murcia. Ina. Hola, buenas tardes, María Dolores. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a las ponentes anteriores a mí, que han dejado el listón altísimo. Bueno, en principio yo formo parte del equipo de multidisciplinar de Aspaín Murcia, el equipo que da la primera acogida a los pacientes que llegan a nosotros. Tanto a nivel de trabajo social con mis compañeras María Dolores y Huertas y todo el equipo que somos de neurorehabilitación, tanto logopedas, neuropsicólogas, terapeutas ocupacionales y yo misma, somos los que hacemos la acogida de los pacientes de Toledo o cualquier patología neurodegenerativa. Como la ponente anterior, os voy a compartir unas imágenes. Pero vamos, como sé que no hay mucho profesional de la fisioterapia, tampoco voy a especificar mucho. Yo creo que es más conveniente que os cuente el día a día que nosotros tenemos, sobre todo para como he comentado antes, la acogida de estos pacientes que desgraciadamente sufren un cambio de vida radical en cuestión de muy poquito tiempo. Creo que ellos se merecen una acogida y una recepción por parte nuestra o por parte de los profesionales que aquí trabajamos de lo más controlada y darle toda la seguridad que en un momento pueden llegar a perder. Os voy a compartir las imágenes, ¿vale? Pues aquí las tenemos. Aspaín principalmente trabaja con personas con discapacidad motora, es decir, pero principalmente con patologías neurodegenerativas. Nuestro campo de actuación es el lesionado medular, pero también trabajamos con enfermedades neurodegenerativas como puede ser Parkinson, ELA, un montón de patologías y también ACV o ictus. ¿Vale? La gran diferencia que tenemos entre lesión medular y los ictus es que la lesión medular es una afectación local a nivel de la médula y el ictus es una afectación a nivel cerebral que da mayores patologías o mayores consecuencias, ¿no? Porque aquí entramos dentro de que ellos también tienen una afectación que puede ser a nivel de logopedia, del habla y no solo motora, que es de lo que nos encargamos nosotros, sino también afectación a nivel del habla, a nivel de las funciones ejecutivas, que para eso trabajaría con nuestro equipo de neuropsicólogos, y también de terapia ocupacional, que son las actividades de la vida diaria. También los lesionados medulares, dependiendo de la afectación, van a necesitar de la ayuda de la terapia ocupacional, ¿vale? Entonces, la definición de lesión medular es toda afectación de la médula, completa o incompleta, que eso es muy importante para ellos, que da como resultado la parálisis motora y sensitiva igualmente completa o incompleta. A ver si lo puedo pasar. Ay, vale. Depende de las causas, de los mecanismos lesionales, del nivel lesional. Ahora mismo estoy hablando de lesión medular, ¿vale? Y de la extensión. Pueden ser, nosotros tenemos pacientes de todo tipo, ¿no? De pacientes que han tenido pues, un tumor medular, que es un tumor medular, o que han tenido un infarto medular. El infarto puede ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces muchas veces también es a nivel de lesión medular, o sea, a nivel medular, que provoca una lesión medular. Pero la mayoría de ellas son por accidentes de tráfico y últimamente muchas por motivos deportivos. Pues tanto a nivel de surf como a nivel de caídas en piscina, o sea que estamos teniendo mucha variedad de estas causas. Nosotros llevamos un protocolo de actuación de acogida al paciente. Ellos normalmente, os voy a hacer un resumen un poco de lo que nosotros podemos recibir, ¿vale? Normalmente un paciente que por un tipo de lesión, da igual el que sea, un accidente de tráfico o un accidente deportivo
un infarto medular, llevan una vida normal, una vida en la que salen, en la que entran, tienen su familia, sus trabajos, su vida, y en cuestión de décimas de segundo, pues debido a este tipo de lesión, pierden muchas de sus capacidades que antes tenían. Entonces, claro, hay pacientes que pasan de tener eso al día siguiente encontrarse en una unidad de cuidados intensivos en La Risaca, en el caso de Murcia, y entonces ya empezar un periplo y unas vivencias totalmente diferentes a los que ellos estaban acostumbrados. Ya allí pasan si tienen que ser operados, y de ahí pasan a Toledo. Y de Toledo suelen estar aproximadamente entre 9 meses y 12 meses, en los que allí se les enseña a llevar una vida nueva a partir de las condiciones en las que están, ¿vale? Tenemos que hacer una gran diferencia entre parapléjicos y tetrapléjicos. Los tetrapléjicos son todos aquellos que tienen unas lesiones altas o bajas, ¿vale? Entre C1 y C5 y C6 y C7. Y luego los parapléjicos son los que tienen las lesiones a nivel dorsal y lumbar. Dependiendo de dónde uno tenga la lesión, se le queda más preservado una parte del cuerpo, una parte menos del cuerpo. Los parapléjicos tienen mayor afectación de troncos si la lesión es alta, en dorsal, y o bajita o en miembros inferiores solamente si son lumbares. Y los tetrapléjicos, si tienen una afectación muy alta, afecta principalmente, bueno, toda la parte inferior de tronco y miembros superiores, o sea, brazos y manos. Claro, no es lo mismo estar parapléjico que estar tetrapléjico, pero con eso son unos campeones, todos. Los parapléjicos a mí me han dado lecciones de vida, estos pacientes en verdad que me han enseñado mucho. Bueno, entonces una vez que se van a Toledo, ellos están allí todos están como ellos, todos están en silla, todos están al mismo nivel, y a ellos los enseñan pues a sondarse, a hacer los cambios posturales, a cuidarse, a manejar una silla, tanto si es una silla manual que ellos impulsan ellos mismos, como si es una silla eléctrica. Y una vez que están allí y han pasado ese tiempo y ya están estables, vuelven a sus centros, a sus ciudades, ¿vale? Entonces el que es de Murcia se va a Murcia, el que es de Almería se va a Almería, y ahí es donde tienen que seguir con sus vidas y con sus tratamientos. ¿Qué es lo importante de Aspaíno? Yo creo que hacemos muy bien, no porque forme parte de este gran equipo de profesionales que somos, sino porque creo que ellos a lo mejor han salido a hacer deporte y de la noche a la mañana han pasado 9 meses y vuelven a su casa, después de 9 meses que salieron a correr, ¿no? Entonces la acogida ya desde Toledo, las familias se suelen poner en contacto con nosotros, con el servicio, y ya tanto mis compañeras de trabajo social como yo empezamos a redirigirles o a orientarlos en la mayor parte de lo posible en sus nuevas actividades. Tanto María Dolores como Huertas le dan toda la información necesaria y más que necesaria, todo el apoyo para sus nuevas condiciones a nivel de dependencia, de su casa, de su trabajo. Y nosotros desde el equipo de abajo, porque nosotros estamos abajo, en la planta de abajo, entonces yo siempre digo el equipo de abajo, les damos todo lo que ellos necesitan a nivel físico, pero ya no solo físico, sino también muchas veces emocional, ¿vale? Una de las cosas bonitas o que a mí me gustan del trabajo en Aspaín es que abajo hay gente que lleva 35 años de lesionado medular y el que acaba de llegar de Toledo. Entonces eso hace que ellos vean que su vida puede ser también como la de las personas que están allí. O sea, tu vida cambia mucho, cambian tus condiciones, cambia tu visión de la vida, pero la vida continúa y la vida puede seguir. Entonces tampoco me voy a poner aquí muy, muy filosófica con el tema de los pacientes, ¿no? Pero principalmente nosotros lo que trabajamos con ellos es que consigan y que mantengan una actividad y que recuperen todo lo que es posible. Yo en primera consulta, soy yo normalmente la que hace la acogida y la primera valoración, pero nosotros somos un equipo de fisioterapeutas, cada uno especializado en las diferentes fases que va a pasar el paciente a lo largo del tiempo. Entonces, en su fase aguda están en Toledo, en su fase subaguda llegan aquí,
¿vale? Entonces, pues todo lo que es trabajar el equilibrio, trabajar la fuerza, trabajar la marcha en el caso de que la mantengan, y luego pues muchos vienen pues que se sobrecargan a nivel cervical, a nivel dorsal, y entonces tenemos que trabajar. Entonces somos un equipo de fisioterapeutas especializados en neurorehabilitación, en osteopatía y en readaptación al ejercicio, que también es muy importante. A partir de ese momento, estos pacientes van a utilizar sus brazos como sus manos, ¿no? Entonces van a tener que propulsarse ellos mismos con su... Entonces necesitamos sacar el 100% de lo que haya. Yo siempre les comento en primera consulta que ya no van a estar como antes, pero que el 100% de lo que haya, de lo que quede, es lo que vamos a sacar y por lo que vamos a pelear y por lo que ellos tienen también que pelear. Otra cosa que también les dejo muy clara es que al principio ellos tienen que entender que cuidarse y trabajar es su labor de ahora, es su trabajo al principio. Luego ellos ya entran en una rutina, ¿no? En la rutina de irse a trabajar, muchísimos trabajan. Nosotros tenemos tetraplégicos que trabajan perfectamente, que han montado una empresa incluso después de haber tenido su lesión, o sea, no tienen por qué quedarse sin hacer nada. Y luego gente que es deportista, gente que ha descubierto el deporte adaptado, gente que ha descubierto que puede hacer muchísimas más cosas de las que en un principio creen que pueden hacer. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conseguir de ello. Para eso, pues como os comento, pues todo lo que es la fisioterapia y la fisioterapia y todo el equipo que formamos el centro de Aspain como terapeuta. Bueno, en la valoración, como os comentaba antes, las tetraplegias tienen más afectación que las paraplegias, y luego también es muy importante el tipo en la escala de medición de la discapacidad. No es lo mismo que un paciente tenga una discapacidad completa, una lesión medular completa, donde hay una lesión completa tanto sensitivo como motora, que sería un tipo A, que tenga un tipo B, que hay una lesión incompleta sensitiva. El tener sensibilidad ayuda mucho al paciente. O pueden ser motoras incompletas, es decir, no tiene la lesión, no tiene por qué haber afectado a toda la médula. Hay tetraplégicos que tienen una lesión de F5 que caminan. Entonces, claro, cuando llegan allí, pues no caminan, y verlos caminar, verlos después del trabajo duro que hacen ellos, que hacemos nosotros, que nosotros hacemos un trabajo también físico muy intenso, pues porque son personas que son grandes, que hay que moverlas y tenemos que sacar. Allí cuando nos ponemos el pijama por la mañana sacamos el 100% todos los terapeutas, todos los trabajadores que estamos allí, echamos el 100% para sacar. Entonces la recompensa que nosotros tenemos es eso, el ver cómo llegan sin poder andar o sin poder mantenerse sentados, y cómo salen algunos caminando o cómo salen teniendo una vida un poquito más completa, ¿no? Al principio la lesión medular es como muy aberrante, sino que hay una lesión y entonces se pierden muchas capacidades, pero luego conforme va evolucionando muchas cosas se recuperan, ¿vale? Entonces no es lo mismo tener una lesión tipo A, tipo B, como aquí especifico, o tipo C, pero todas tienen sus cosas. Nosotros en la primera valoración siempre hacemos, aunque vienen ya valorados de Toledo y valorados de su primera lesión, nosotros siempre hacemos una valoración muy completa, también un poco para que ellos tengan un principio de cómo están y un final de cómo se van a quedar o cómo vuelven a estar en la siguiente valoración. Una cosa que también a la que le damos mucha importancia nosotros en el primer momento es a establecer unos objetivos con ellos. O sea, nosotros queremos un objetivo, nosotros nos sentamos y decimos, ¿tú qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres tú para ti? Para que haya un compromiso, en el trabajo. Nosotros podemos, como ya os he dicho, ponernos las batas y ponernos a trabajar a muerte, pero si ellos luego en casa no hacen nada, no conseguimos todo. Entonces, el que ellos sean responsables también un poco de su situación, de su patología. Entonces hacemos esos objetivos del paciente, objetivos nuestros, y hacemos como un contrato, nos damos las manos
y decimos, ahora vamos a pelearlo. Entonces, eso también les sirve a ellos un poco para tener un camino y una finalidad de tratamiento y no sentirse muy agobiados con el tema. Es verdad que hay días pues, en los que ellos se encuentran mejor, que se encuentran peor, pero lo bueno también de Aspain es que, como he comentado antes, todos están en la misma situación, entonces es muy bonita la dinámica me parece a mí muy bonita la dinámica que se hace abajo, que es la que si un día uno llega triste, los otros arropan, levantan, entonces hemos tenido días en los que hemos reído todos mucho y días en los que hemos reído menos. Y ya sí, bueno, hay una dinámica muy, muy bonita. Se hace una exploración por segmentos, una valoración funcional. Dependiendo, como he comentado algo, del tipo de lesión, tenemos más problemas a niveles respiratorios, a niveles de los tetraplégicos, los que tienen lesión más alta, van a tener una patología respiratoria que les va a ser muy invalidante. Con relación a todo el tema del COVID, de la situación, nosotros hemos tenido nuestra gente, o sea, nuestros pacientes, nuestros usuarios, son unos usuarios de muy alto riesgo, de muy altísimo riesgo. Nosotros no nos hemos podido dormir ni relajar en ninguna de las condiciones a nivel del COVID, porque cualquier mínima infección, cualquier mínimo resfriado, antes del COVID ya los ponía pachuchos, ya los ponía malicos, y entonces ahora con el COVID las medidas que hemos tomado han sido, vamos, de campeones, porque no nos podemos permitir el hecho de que nuestros pacientes que tienen muchas patologías respiratorias se pudiesen empeorar por las situaciones de allí. Y luego otra cosa que también intentamos hacer es, como he comentado antes, hacerlos partícipes a ellos de su propio tratamiento y a los familiares. Los familiares, yo muchas veces les digo a ellos que tienen que dejarlos a ellos que trabajen, que hagan, que no que les permitan, o que les permitan, no, que los obliguen a cuidarse, que los obliguen a vestirse en la medida en la que puedan vestirse, a comer en la medida en la que puedan comer, porque es verdad que tenemos la sensación de que, pobrecito, le voy a ayudar, no los estamos ayudando, les tenemos que, dentro de que hay que darle todas las ayudas, pero los tenemos que hacer autosuficientes, que son la autonomía de la que hablaban anteriormente mis ponentes anteriores, creo que también va muy, muy encaminada hacia eso. Las 3 primeras valoraciones que se hacen son muy importantes. La primera valoración, como aquí comentamos, es la valoración que se hace en un primer momento, en las que ellos llegan de Toledo, en la que valoramos todo a nivel motor, a nivel sensitivo, a nivel de objetivos, a nivel de... Pero luego ellos, además esto es una cosa muy curiosa porque ellos, claro, como su evolución la ven día a día, pues no notan tanta diferencia. Entonces a mí me gusta luego enseñarles cómo llegaron y cómo estamos a los 2 meses, cómo estamos a los 3 meses, cómo estamos... Entonces es muy enriquecedor para ellos porque la autoestima de saber que están trabajando y están trabajando bien es muy gratificante. Para nosotros es muy importante ver el nivel de afectación, entonces es la manera que tenemos más práctica de saber cómo un paciente va a tener una lesión al principio y la evolución que va a tener. Es verdad que toda la evolución motora, toda la valoración sensitiva, yo me imagino que si los participantes de estas jornadas, pues que me han comentado mis compañeras, que hay bastante relacionados con parte sanitaria, pero que esto también yo me imagino que para vosotros será un poco rollete. El que yo os vaya contando, que si tienen más sensibilidad profunda, más sensibilidad, ¿vale? Pero yo creo que esta imagen es muy clarificadora a nivel de qué tipo de lesión se puede tener y cómo puede afectar. Afecta tanto a nivel sensitivo como a nivel motor. Otro de los grandes inconvenientes que presentan, ¿no? Esta es otra imagen que también... Ay, esto es que perdón. Otra de las imágenes que también nos van a clarificar mucho en que a nivel sensitivo,
qué afectación va a tener el paciente. ¿Vale? Vale, os voy a comentar. Vale. Otra de las condiciones que para ello es muy importante es la de los esfínteres a nivel de toda lesión medular. Ya tiene que ser muy baja, es decir, que sea en ramas bajas, incluso sea en cola de caballo, que es la última parte de la columna vertebral. Todas van a tener una afectación a nivel del control de esfínteres y a nivel de afectación de pues, tener que sondarlos, tener que llevar pañal. Eso es una cosa que también allí trabajamos mucho. Trabajamos el que no pasa nada, aunque para ello incluso los pacientes que llevan más años en silla de ruedas, que pueden llevar unos 35, 36 años, el hecho de tener que llevar pañal, de tener que cambiarse, de tener que estar sondado, para ellos es algo muy invalidante. Todo lo que a lo mejor no moverse no lo es tanto, ¿vale? Entonces es curioso que para ellos es mucho más importante, cosa que veo lógica y normal entonces allí también le quitamos un poco, o yo por lo menos que soy la más vieja de allí, la terapeuta más vieja y la que parece ser que tengo menos vergüenza o más, intento pues el hecho de decirles que no pasa nada porque ellos lleven pañal, porque ellos vayan sondados, incluso algunos llevan sondas, pero sí que es verdad que es un tema que tenemos que trabajar con mucho cuidado con ellos, con mucho cuidado. Bueno, para el tratamiento específico que hacemos de déficit motor, déficit sensitivo, el control postural, como ya os he dicho, el déficit del sistema nervioso autónomo, el tratamiento de este colectivo principalmente es el trabajo de movilización, fortalecimiento de la musculatura preservada, es decir, de la musculatura que nos va a quedar por encima de la lesión, y todo lo que ello conlleva. Y la sensitiva se trabaja tanto la sensibilidad profunda como la sensibilidad superficial. La sensibilidad superficial es la que nosotros nos tocamos y sabemos perfectamente qué es lo que nos están tocando, si nos acarician, si nos rascan, y la profunda es la de saber las articulaciones en qué posición están. Y el déficit de control postural. Para ellos también tener en cuenta que como no sienten la parte infralesional, ¿vale? El caerse es muy invalidante para ellos. Entonces, el trabajar todo lo que es el control postural en parapléjicos, incluso en tetraplégicos, el hecho de trabajar el que se puedan mantener sentados y que ellos no se vayan a caer, eso también es bastante importante para ellos. Ellos, al no tener control de su postura, el enseñarles a caer o a levantar o a hacer los cambios posturales les da mucha seguridad en silla. Al principio todos llegan con o la mayor parte de ellos llegan con un cinturón para no caerse de la silla, y luego da mucho gusto verlos cómo se pueden agachar a coger algo del suelo desde su propia silla. Entonces el control postural es lo más importante. Bueno, como también he comentado antes, las alertas máximas que nosotros tenemos con ellos, en Aspain contamos con un equipo ya no solo de profesional, sino un equipo de un gimnasio que está altamente cualificado para las condiciones de trabajo, ¿vale? Todo va por un sistema de grúas de techo, donde nosotros lo podemos movilizar, camillas grandes, de camillas bobas que se llaman, que son camillas de 1,35, donde ellos se sienten seguros tanto en los cambios posturales, porque a muchos hay que volver a enseñarlos desde el principio a moverse, a rastrear, a levantarse, entonces esas camillas. Y sobre todo hay dos elementos que son un equipo muy bueno, que es una grúa a la que le podemos adaptar una cinta andadora en la que los pacientes pueden caminar y sentir y mirarse, porque la ponemos delante de un espejo, cómo volverían a andar, y eso hace que por medio de neuronas de espejo se facilite y fomente la marcha.
Entonces es una grúa que los ponemos de pie y los ponemos en cinta andadora y nosotros somos los que les vamos movilizando las piernas. Y luego otro que es el de cama bipedestadora. Es una camilla que los tumbamos y luego los bipedestamos. Bipedestamos es ponerlos de pie y ellos están de pie, que favorece mucho todo lo que es el retorno venoso, bueno, todo lo que es a nivel visceral, porque claro, sus vísceras también están más paralizadas a nivel respiratorio, a nivel venoso, a nivel ortostático y a nivel de equilibrio. Claro, ¿cuál es la máxima alerta que tenemos que tener? Pues que no se mareen, porque se marean sobre todo si hace calor, si han estado mucho tiempo, pues que han estado malillos y han estado en casa, pues los mareos, el dolor. El dolor neuropático es un dolor nervioso que es muy invalidante para ellos. Aunque ellos no tengan sensibilidad, perdón, pero sí sienten dolor. Sí sienten dolor y entonces eso también, nosotros, el equipo también está bastante especializado en el tratamiento del dolor neuropático. Entonces, el que no tengan dolor, el que no tengan contracturas, el que no hagan úlceras, porque al no tener, como me vuelvo a repetir, sensibilidad, pues por presión en silla, pues suelen hacer úlceras. No suelen, porque la verdad que llevan una higiene fantástica y unos cuidados maravillosos y no, por parte de la familia y por parte de ellos, y no suelen tener escaras. Pero todo eso también es lo que controlamos nosotros. Vale, todo esto a nivel de... Bueno, voy a dejar de compartir. Todo esto a nivel de lesión medular, pero Aspine también trabaja con daño cerebral. Daño cerebral, como he comentado antes, es una lesión a nivel cerebral que implica muchas más afectaciones aparte de solamente la motora. También puede haber afectación a nivel cognitivo, puede haber que trabajarían en mayor o menor grado, ¿vale? Dependiendo de la lesión donde esté, en qué parte del cerebro está la lesión. Disculpad. También a nivel de logopedia del habla y entonces el equipo multidisciplinar de Aspine intentamos trabajar con todas las áreas. Que tampoco me quiero hacer muy extensa porque sé que esto es una charla bastante específica de fisioterapia y tampoco me... Simplemente pues que el trabajo tanto con lesionados medulares como con patologías neurodegenerativas o ACV, para mí es bastante gratificante el hecho de poder estar con ellos, de aprender de ellos, aprendemos mucho de ellos, aprendemos mucho tanto a nivel emocional, ¿no? Hay días que los pacientes también se te derrumban, tú como terapeuta también tienes que un poco saber llevar la situación, sobre todo los pacientes que están recién llegados de Toledo. Los pacientes recién llegados de Toledo les cuesta un poquito más. Tienen que cambiar su forma de vida, pero tienen que también cambiar sus casas, tienen que cambiar sus trabajos, tienen que cambiar muchas cosas. Y desde el servicio, desde el Departamento de Trabajo Social, desde el Departamento de neurorehabilitación, la verdad que en eso es lo que más intentamos hacer hincapié. Y para no alargarme más, para que esto no sea muy largo, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, María Dolores. Sí, mira, Ina, te están haciendo unas preguntas por el chat, ¿vale? Te leo una de las preguntas. Carolina pregunta, ¿las personas Las muy difíciles, ¿eh? No, seguro que no. Carolina te pregunta que si las personas parapléjicas, tetraplégicas, solo pueden mejorar o permanecer igual o si también pueden empeorar a pesar del esfuerzo que ellos hagan contigo en el servicio. Vale. Pues mira, sí pueden empeorar porque hay una patología que es muy típica de lesión medular, que es la siringomelia, que es como vulgarmente o de manera que podamos entender, es como un estrangulamiento de la médula en diferentes partes del... No solamente le da lesiones medulares, nosotros hemos tenido pacientes que sin tener nada han tenido esa patología. Claro, ¿cuál es el problema? Que sí que son más propensos los lesionados medulares a tener esta patología. Si un paciente es lesionado medular en una T12, en una torácica 12, en un nivel 12,
si tiene la sirinomegalia en una T1, va a tener patología en T1, ¿vale? Entonces sí que hay patologías específicas de ellos que les pueden hacer empeorar. ¿Mm? Vale, Ina, te paso Nosotros tenemos otra. poquitos pacientes así, pero a ver, los hay. Pero no porque por el ejercicio, ¿vale? No, sino porque los lesionados medulares tienen propensión a tener esa patología, ¿vale? Vale, Ina, otra pregunta. ¿Los pacientes siempre reciben consulta solos? ¿Es frecuente hacer sesiones en presencia de sus familiares? Pues mira, nosotros la máxima que tenemos nosotros en Aspain, que se estableció cuando empezamos en el que se estableció en el servicio, era que el tratamiento tenía que ser individualizado. Sí que pueden estar los familiares. Los familiares siempre han entrado con nosotros, sobre todo para enseñarles a cómo cómo pueden trabajar con ellos en casa, ¿vale? ¿Qué pueden hacer en casa? Porque como he dicho antes, si no hay trabajo en casa, es difícil una evolución satisfactoria, sobre todo que es frustrante. Si tú vienes una sola vez a la semana a Aspain y trabajas 1 hora con nosotros y el resto del día no trabajas, o sea, y el resto de la semana no trabajas, yo es una cosa que le hago a ellos muchísimo hincapié, mucho hincapié. De hecho, hay una cosa que hago que es que les pongo delante del calendario y les pongo de los 30 días, 20 son laborables con 8 horas de trabajo al que ibas tú antes. Pues ahora tienes que echar 4 horas de trabajo diario. Una conmigo y 3 son tuyas. Y una conmigo si es que vinieses todos los días. Entonces, sí que es verdad que ellos tienen que trabajar. Normalmente suele ser con el fisioterapeuta, 1 hora de trabajo, y los familiares sí que pueden entrar. Ahora con el tema del COVID lo tenemos más restringido, porque cada terapeuta trabaja en un rincón del gimnasio y entonces los familiares no suelen entrar. Pero antes sí que trabajamos un poco con los familiares para que pudiesen ayudarlos en casa. Perfecto. Mira, Ina, otra de las preguntas te comenta, las personas con lesión medular, sensaciones como el frío o el hambre, ¿lo sienten? Al igual que pueden Sí, sentir dolor. sí. El hambre no tiene nada que ver, el hambre viene por otras vías neurológicas, pero y el frío y el calor, vamos a ver, no sienten ni frío ni calor. Según la lesión, los tetraplégicos, por ejemplo, el problema de ellos es que como también está afectado el sistema nervioso autónomo, también está muy afectada la termorregulación, que se llama. Ellos no saben no pueden termorregular. Entonces no saben cuándo sudan, no saben cuándo tienen frío y sobre todo también uno de los grandísimos problemas que tenemos en invierno con ellos es que como no tienen sensibilidad y ellos se tocan las piernas y las sienten frías, ¿vale? Que no quiere decir que ellos tengan frío, no, ellos las notan frías. Entonces se acercan a las calefacciones y a los braseros y no es el primer paciente que viene con una quemadura de 2.º grado porque se ha quemado, ¿vale? Pero el hambre no tiene nada que ver, el hambre viene por otras vías sensitivas, pero el frío y el calor de la parte lesionada no lo notan, no notan el frío y el calor. Luego otra cosa es que tú los veas sudar, que eso es una máxima que nosotros tenemos también con ellos, es vigilar mucho pues los cambios de sudoración. Hay veces que empiezan a temblar, que tienen temblores, y eso nos tienen que demostrar que algo les está pasando, algo que les está pasando. Y muchas veces también por el tema del sudor sabemos si tienen infecciones de orina, porque una de las grandes caballos de batalla o que tienen ellos es el tema de la infección de orina. Tener en cuenta que si se tienen que sondar mínimo 4 veces al día, mínimo, casi todos se sondan 4 veces al día, es meter un cuerpo extraño en el interior del cuerpo. Y por muy aséptico que lo intentes hacer, por muy limpio que esté todo, simplemente con sacar la sonda de la envoltura ya el aire entonces tienen muchos problemas de infecciones de orina. La infección de orina y los problemas intestinales son los más peliagudos con ellos. ¿Alguna más, María Dolores? Pues parece que no, Ina. Pues mil Pues gracias nada, mil por tu gracias a vosotras exposición. y felicitar desde aquí a mi equipo de rehabilitación, de fisioterapia y por supuesto a mis compañeras de trabajo social, que sin ellas sería muy complicado el poder realizar este trabajo. ¿Vale? Muchas gracias, Ina. Un abrazo grande.